Mi hermana me engañó con su infidelidad una semana antes de mi boda. Mis padres me exigieron posponerla un año completo. Pero cuando descubrieron que mi esposo era millonario, intentaron arrastrarse de vuelta y los dejé sin palabras. Tengo 28 años. Estoy casada con el amor de mi vida. Y lo que pasó hace casi un año con mi familia, básicamente destruyó cualquier relación que pudiera haber tenido con mis padres y mi hermana. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando era niña, y ya se notaba que Allison era la favorita. Pero honestamente creo que lo importante empieza más o menos cuando conocí a Noah, que sería mi esposo, hace como 3 años. Mis padres, Steven y Elizabeth, tienen una ferretería que la verdad nunca ha ido muy bien. O sea, no están en la ruina pero tampoco nadan en dinero. ¿Me explico? Y siempre han sido de esas personas que se ponen súper nerviosas y aduladoras cuando conocen a alguien con plata. Tipo, es casi vergonzoso verlos. La cosa es que desde que éramos niñas, Allison siempre fue la niña dorada, ya sabes, la que podía hacer lo que quisiera y nunca había consecuencias. Yo era la hermana menor, la que tenía que conformarse con lo que sobraba, literal, cuando Allison quería algo, mis padres movían cielo y tierra para dárselo. Pero cuando yo pedía algo era todo un drama de que no había dinero, que tenía que ser más comprensiva, que Allison lo necesitaba más. No sé, mirando hacia atrás debí haberlo visto venir todo lo que pasó después, porque ese favoritismo tan obvio no podía terminar bien. Conocí a Noah en el trabajo. Yo trabajaba en administración en una clínica pequeña, y él llegó un día para una reunión con los directores. Al principio no sabía nada de su familia ni de su dinero, la verdad, solo sabía que era un tipo increíblemente amable, guapo, y que me hacía reír. Salimos como 6 meses antes de que me contara que su familia era dueña de una compañía farmacéutica bastante grande. Y cuando digo grande, digo que tienen como 8 plantas de producción y distribuyen a todo el país. Me acuerdo perfecto del día, que me lo dijo porque estábamos comiendo pizza en su departamento y me mostró el sitio web de la compañía como quien no quiere la cosa. Y yo casi me ahogo con el refresco. Los Winchester, ese es su apellido, son literalmente millonarios, tipo tienen casas múltiples y todo eso, pero Noah es la persona más normal y centrada que he conocido, trabaja en la compañía, pero no es de esos niños ricos creídos que ves en las películas. Cuando le conté a mis padres que tenía novio, básicamente les di la información mínima. Les dije que se llamaba Noah, que trabajaba en una compañía farmacéutica, y ya. No entré en detalles sobre su familia ni su dinero porque, honestamente, ya me imaginaba cómo iban a reaccionar y no quería lidiar con eso. Quería que conocieran a Noah por quien era, no por cuánto dinero tenía su familia. Allison para ese entonces ya llevaba como 2 años casada con Matthew, un tipo bastante buena onda que trabajaba en finanzas, y mis padres estaban obsesionados con ese matrimonio, siempre hablando de lo exitosa que era Allison, de lo perfecto que era. Matthew, bla bla bla. Yo solo asentía y seguía con mi vida. Noah y yo nos comprometimos después de 2 años de relación. Él me propuso matrimonio en un restaurante hermoso, y yo obviamente dije que sí. Cuando se lo conté a mis padres esperaba que se pusieran contentos, pero la reacción fue tipo tibia, ¿sabes? Dijeron felicidades y eso, pero se notaba que no estaban tan emocionados como cuando Allison se comprometió. Lo que sea, ya estaba acostumbrada. Empezamos a planear la boda para dentro de 6 meses, algo relativamente sencillo pero bonito, como 150 personas, nada muy ostentoso. Los padres de Noah, que son literalmente los suegros más increíbles del mundo, se ofrecieron a pagar la mitad de todo. Y cuando digo todo, el lugar, la comida, las flores, todo. Yo les dije que no era necesario, pero ellos insistieron. Me dijeron que yo era parte de su familia ahora, y que querían que tuviéramos el día perfecto. Mis padres conocieron a los Winchester una vez en una cena, y Noah y yo, básicamente les dijimos que sus padres tenían un negocio farmacéutico, pero no entramos en detalles. Los Winchester son personas muy discretas, no andan presumiendo su dinero ni nada de eso, así que la cena fue normal. Conversaron de cosas generales, y mis padres se quedaron con la impresión de que eran gente trabajadora con un negocio mediano. Perfecto. Yo no tenía ganas de que supieran la verdad porque ya me imaginaba el circo que iban a armar. Entonces llegamos a una semana antes de mi boda, literalmente 7 días antes, y mi mundo se puso patas arriba, pero no por las razones que esperarías. Resulta que Matthew, el esposo de Allison, descubrió que ella lo estaba engañando, y no con un extraño sino con un amigo de él, un tipo que conocía desde la universidad. Encontró los mensajes en el teléfono de Allison, miles de mensajes, fotos, todo, y básicamente se fue de la casa esa misma noche, y al día siguiente contactó a un abogado para pedir el divorcio. El escándalo fue enorme en la familia.
Mis padres estaban destrozados. Allison lloraba diciendo que había sido un error, que Matthew estaba exagerando, todas las excusas típicas de alguien que es descubierto haciendo algo terrible. Yo me enteré porque mi mamá me llamó llorando, tipo histérica, diciendo que la familia se estaba desmoronando y que necesitaban mi apoyo. Le dije que obviamente estaba ahí para ellos, pero que tenía la boda en una semana y necesitaba enfocarme en eso también. Pensé que lo entendería, ya sabes, que era mi boda, el día más importante de mi vida hasta ese momento. Pero, oh sorpresa, resulta que no. 2 días después, mis padres aparecieron en mi casa sin avisar. Tipo tocaron el timbre a las 8 de la mañana un sábado. Noah había salido a hacer ejercicio, así que estaba sola. Les abrí y se notaba que venían con una misión. Se sentaron en la sala, y mi papá, Steven, me dice, con toda la seriedad del mundo, que necesitan que posponga mi boda. Me quedé ahí parada procesando lo que acababa de escuchar, porque honestamente pensé que era una broma. Le pregunté que si estaba hablando en serio y mi mamá, Elizabeth, intervino diciendo que sí, que Allison estaba pasando por un momento muy difícil y que no sería apropiado que yo tuviera mi boda ahora, porque la haría sentir peor, que todos estarían hablando de su divorcio, en vez de celebrar mi matrimonio. Yo solo podía mirarlos como si les hubieran crecido 2 cabezas. Les dije que estaban locos, si pensaban que iba a cancelar mi boda por el drama que Allison se había creado, ella solita, que ella había decidido engañar a su esposo, y que esas eran las consecuencias de sus acciones. Mi papá se puso todo rojo y me dijo que estaba siendo egoísta, que la familia debería estar unida en momentos difíciles, y que 1 año no era tanto tiempo para esperar. 1 año, o sea, querían que pospusiera mi boda 1 año completo porque Allison no podía manejar ser el centro de atención negativa por 2 segundos. Les dije que no, punto, que mi boda iba a seguir como planeada, y que si tenían un problema con eso era su decisión no asistir, pero que yo no iba a cambiar mis planes. Mi mamá empezó a llorar diciendo que cómo podía ser tan insensible con mi hermana, que Allison me necesitaba, que esto nos iba a dividir como familia. Y yo pensaba, ¿en serio? ¿Ahora les importa la familia? Después de años de tratarme como ciudadana de segunda clase, les recordé todas las veces que mis necesidades habían pasado a segundo plano por Allison. Les dije que estaba harta de ser la que siempre tenía que sacrificarse y ceder. La conversación se puso fea. Mi papá me dijo que si seguía adelante con la boda sin considerar los sentimientos de Allison, ellos no iban a ir. Lo dijo como si fuera una amenaza, como si eso fuera a hacer que cambiara de opinión. Yo solo me reí, literalmente me reí en su cara, y les dije que estaba bien, que no me importaba si venían o no, que el día iba a ser perfecto con o sin ellos. Se fueron súper enojados, mi mamá gritando que me iba a arrepentir, que estaba rompiendo la familia, todo muy dramático. Noah llegó como media hora después, y me encontró llorando en el sofá, no de tristeza, sino de pura frustración y rabia. Le conté todo, y él simplemente me abrazó y me dijo que hiciéramos la boda como la teníamos planeada, que sus padres estaban ahí para nosotros y que no necesitábamos gente tóxica en nuestro día especial. Los Winchester, cuando se enteraron de lo que había pasado, me llamaron y me dijeron lo mismo, que yo era su hija ahora y que ellos me apoyaban completamente. Llegó el día de la boda, y fue hermoso, perfecto, todo lo que había soñado. Mis padres no fueron, obviamente, y Allison tampoco. Honestamente ni los extrañé. Estaba rodeada de gente que realmente me quería y me apoyaba. La ceremonia fue en un jardín precioso. Tuvimos un banquete increíble. Bailamos hasta las 3 de la mañana. Fue literal el mejor día de mi vida. Los Winchester invitaron a varios de sus amigos y socios de la compañía, y el fotógrafo que contratamos tomó como 1000 fotos de todo. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque resulta que el departamento de marketing de la compañía farmacéutica Winchester decidió publicar algunas fotos de la boda en las redes sociales de la compañía. Ya sabes, tipo contenido de familia Winchester celebrando. Ese tipo de cosas que las empresas publican para parecer más humanas. Las fotos salieron hermosas. Noah y yo nos veíamos felices. Había shots del lugar, de los invitados, de todo. No pensé mucho en eso, la verdad. Estábamos preparándonos para irnos de luna de miel a Europa por 2 semanas. Nos fuimos a nuestra luna de miel pensando que todo estaba tranquilo, que mis padres eventualmente se calmarían y que podríamos hablar como adultos cuando regresáramos. Qué equivocada estaba. Aparentemente, alguien después. Descubrí que fue mi prima Stephanie. Le mandó a mis padres el link de las redes sociales de la compañía Winchester, donde habían publicado las fotos de la boda. Mis padres, que no son muy tecnológicos, al principio no entendían qué estaban viendo.
Pero luego entraron al perfil de la compañía, y obviamente vieron todo: el tamaño de la empresa, las plantas de producción, los comunicados de prensa sobre ventas millonarias, absolutamente todo. Noah y yo estábamos en París, literal comiendo croissants y visitando museos, sin idea del huracán que se estaba formando en casa. Cuando regresamos de la luna de miel, llegamos a nuestra casa como a las 6 de la tarde, cansados pero felices, y no habíamos ni terminado de meter las maletas cuando sonó el timbre. Era raro porque no esperábamos a nadie. Noah fue a abrir y de repente escuchó voces muy fuertes. Reconocí inmediatamente a mi papá gritando. Salí corriendo al recibidor y ahí estaban mis padres, parados en la entrada, y mi papá tenía la cara roja de la rabia. Empezó a gritarme que cómo me atrevía a mentirles, que cómo era posible que les hubiera ocultado que me estaba casando con un Winchester, que éramos unas mentirosas y que les habíamos quitado la oportunidad de hacer conexiones importantes para su negocio. Mi mamá estaba llorando, pero de rabia también, diciendo que las había criado mejor que eso, que cómo podía ser tan egoísta de no pensar en cómo esa conexión podría haber ayudado a la familia. Yo estaba en shock. Literal no podía procesar lo que estaba escuchando. Les dije que no les había mentido, que simplemente no había compartido información que no era relevante, que me había casado con Noah porque lo amaba, no por su dinero. Mi papá me dijo que eso era una estupidez, que obviamente lo había hecho por el dinero, y que ahora que lo tenía nos estábamos haciendo los superiores y los estábamos excluyendo. Noah intentó calmar la situación, les pidió que se sentaran, para hablar civilizadamente, pero mi papá le dijo que se callara, que esto era entre familia. Ahí fue cuando algo en mí se rompió. Llevaba años aguantando su favoritismo, su indiferencia, su maltrato emocional, y esto era la gota que derramó el vaso. Les dije que se largaran de mi casa inmediatamente, que no tenían ningún derecho de venir a mi hogar a insultarme y a acusar a mi esposo. Mi mamá empezó con que cómo podía hablarles así, que ellos eran mis padres y merecían respeto, y yo exploté. Les grité todo lo que había guardado por años. Les dije que habían sido pésimos padres conmigo, que siempre habían preferido a Allison, que nunca me habían apoyado en nada, y que no les debía absolutamente nada. La discusión escaló horrible. Mi papá me dijo que era una desagradecida, que ellos me habían dado todo, y yo le respondí que la única cosa que me habían dado era complejos y problemas de autoestima. Les dije que Allison había arruinado su propio matrimonio, por ser una tramposa, y que yo no iba a sacrificar mi felicidad por sus errores nunca más. Mi mamá me dijo que era una hija terrible, que me iba a arrepentir de esto, y yo les dije que la única cosa de la que me arrepentía era no haber puesto límites antes. Los corrí literalmente de mi casa, cerré la puerta con seguro, y bloqueé sus números de teléfono inmediatamente. Noah estaba preocupado. Me preguntó si estaba segura de hacer eso, y le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Esa noche lloré mucho, no porque los extrañara, sino porque finalmente había liberado años de frustración y dolor. Los Winchester me llamaron al día siguiente para preguntar cómo estaba, y cuando les conté lo que había pasado se pusieron furiosos. Me dijeron que si mis padres intentaban algo más, ellos iban a intervenir. Y oh sorpresa, mis padres sí intentaron algo más, pero no conmigo directamente porque estaba bloqueada. No, estos genios decidieron que era buena idea presentarse en la casa de los Winchester mientras Noah y yo todavía estábamos arreglando lo de la luna de miel y descansando. Los suegros de Noah nos llamaron esa tarde riéndose. Sí, riéndose, porque, aparentemente, mis padres habían tocado el timbre de su casa, diciendo que necesitaban hablar sobre su hija Hannah, que estaba causando problemas en la familia. Los Winchester, que son personas extremadamente educadas pero no tontas, los dejaron entrar y escucharon su versión de la historia, donde básicamente me pintaban como una hija horrible que había cortado contacto con ellos sin razón y que además les había escondido información importante sobre la familia de Noah. Mi suegra, que es una mujer increíble, les preguntó directamente qué esperaban lograr viniendo a su casa, y mi papá dijo que querían que ellos hablaran conmigo y me hicieran entender que estaba actuando de manera inmadura. Aquí es donde amo a mis suegros, porque mi suegro les dijo con toda la calma del mundo que si yo había decidido cortar contacto con ellos, era porque tenía mis razones, que él y su esposa me apoyaban completamente y que respetaran mis límites o iban a tener problemas. Mi papá intentó ponerse en plan de negocios, diciendo algo sobre posibles colaboraciones entre su ferretería y la compañía farmacéutica que ni siquiera tiene sentido, tipo, ¿qué tiene que ver una ferretería con medicamentos? Y mi suegro básicamente le dijo que no, que su comportamiento demostraba exactamente por qué yo había tomado la decisión correcta de mantenerlos alejados. Mis padres se fueron súper humillados, según me contó mi suegra, y honestamente sentí una satisfacción enorme. No era venganza,
era justicia. Durante las siguientes semanas intentaron contactarme de 1000 maneras diferentes, mensajes desde números desconocidos, emails, hasta me mandaron una carta física a mi casa. No respondí ninguna. Noah me apoyó en todo. Nunca me presionó para que arreglara las cosas. Con mi familia, entendía perfectamente por qué había tomado esa decisión. Como al mes, Allison encontró una manera de contactarme. Usó un teléfono desechable o algo así, porque apareció un número desconocido mandándome mensajes. Al principio no respondí, pero ella siguió insistiendo, diciendo que necesitábamos hablar, que yo había roto la familia, que todo esto era mi culpa. Finalmente le respondí, no porque quisiera arreglar nada, sino porque quería dejarle las cosas claras de una vez por todas. Le escribí que ella había roto su propio matrimonio al engañar a Matthew, que yo no tenía nada que ver con sus decisiones estúpidas, y que mis padres habían elegido priorizar sus sentimientos sobre los míos por última vez. Le dije que si quería culpar a alguien se mirara al espejo, que asumiera responsabilidad por sus acciones por una vez en su vida. Me respondió con puras excusas, que había estado pasando por un momento difícil, que Matthew no la entendía, bla, 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 las mismas excusas de siempre. Le dije que no me importaba, que dejara de contactarme y que siguiera con su vida sin mí en ella. Bloqueé ese número también, y pensé que finalmente tendría paz, pero no. Como 6 meses después descubrí que mi prima Stephanie había estado pasándole información a mis padres todo este tiempo. Resulta que ella les había mandado las fotos de la boda, les había contado cosas sobre mi vida con Noah, básicamente había sido una espía. Cuando me enteré la confronté por mensaje, le pregunté directamente si era cierto, y tuvo el descaro de decirme que lo había hecho porque la familia es importante y que yo estaba siendo dramática. Le dije que si para ella la familia era tan importante debió haber respetado mi decisión y mis límites, que lo que había hecho era una traición, y que no quería saber nada más de ella. La bloqueé también, y Noah me dijo que había hecho lo correcto, que no necesitaba gente chismosa y metiche en mi vida. Han pasado casi un año desde todo esto, y honestamente mi vida es increíble. Noah y yo estamos planeando empezar a buscar bebé pronto. Tenemos una casa hermosa. Ambos estamos bien en nuestros trabajos, y estoy rodeada de gente que genuinamente me quiere y me respeta. Supe por ahí que mis padres terminaron vendiendo la ferretería y se mudaron a otra ciudad. Supongo que no podían con la vergüenza de lo que había pasado o algo así. Allison también se mudó. Su divorcio se finalizó, y según escuché, está saliendo con el tipo con el que engañó a Matthew, así que supongo que consiguió lo que quería. A veces me pregunto si hice lo correcto, si fui muy dura, pero luego recuerdo todo lo que pasé, todo lo que aguanté, y sé que tomé la decisión correcta. No les debo nada a personas que solo me veían como una segunda opción, que solo se interesaron en mi vida cuando vieron dinero involucrado. Los Winchester me trataron desde el día 1 como parte de su familia, me dieron el amor y apoyo que mis propios padres nunca me dieron, y eso vale más que cualquier conexión de sangre. La semana pasada Noah me preguntó si alguna vez pensaba en contactarlos de nuevo, y le dije la verdad, que no, que esa puerta está cerrada y no tengo intención de abrirla. Me abrazó y me dijo que me entendía, que lo importante era que fuéramos felices juntos, y tiene razón. Esto es suficiente por ahora, supongo, construir mi propia familia con gente que me valore de verdad.